A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí en la señal de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44 en CB Televisión en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en tiempo real en www.telesucesos.net o revisar en YouTube este programa en cualquier momento a través de Telesucesos HD. Ahí buscan Quito TV y encuentran el programa, el que estamos ahorita precisamente grabando y emitiendo, y los otros programas anteriores que se han grabado en Quito TV. Tenemos el día de hoy la presencia de Edison Llanes. Él fue gerente de lo que es Metro de Quito y le damos la bienvenida porque queremos hablar precisamente de esta parte del sistema de transporte como es el Metro de Quito aquí en la ciudad. Don Edison, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo ha pasado? Muy bien, gracias. Usted fue gerente entre el 2020 y 2021, unos 6 meses más o menos. No, yo entré en junio del 2019. Junio del 19, perdón. Y salí en enero del 20. Enero del 21, perdón. Enero del 21, más o menos 6 meses, ¿sí? No, más 19 meses. 19 meses, perdón, ajá. Bueno, cuéntenos un poco de qué es lo que sucedía en esa época con el Metro de Quito. ¿Estaba lista? No sé en qué porcentaje estaba el tema de la obra física, en qué porcentaje estaba el sistema de recaudo, que se lo separó prácticamente de todo el componente del metro, al igual que el tema eléctrico. ¿Cómo estaba eso y cómo está ahora en un diagnóstico? Porque parece que no hubiéramos avanzado nada. A ver, la parte de obra física estaba a un 80%. Había estaciones que no estaban listas, la estación de Solanda, la estación Cardenal de la Torre, la estación de la Pradera, eran estaciones que no estaban concluidas. ¿El túnel estaba listo? El túnel estaba concluido con vías y catenaria, pero había estaciones que no estaban listas y eso nunca se dijo. Por ejemplo, Solanda recién se estaba moviendo tierras, ni siquiera había gradas de acceso, recién se estaba construyendo los accesos en el 2019, al igual que la Pradera recién se estaba solucionando y cerrando el cajón especial que se hizo por el derrame de combustible. Nunca se dijo eso, dice usted. Sí, claro, nunca se dijo eso, porque en la administración del doctor Rodas se decía que ya estaba la inauguración y se hizo un viaje, que en realidad ese viaje generó que un tren tenga problemas de garantías. Ya lo conversaremos más adelante, porque no estaba listo, se movió entre una estación y otra, que la estación estaba concluida, pero hacia el sur de Quito el sistema todavía estaba pendiente. Eso en la parte de obra. Luego la obra interactúa con 13 subsistemas: ventilación, escaleras mecánicas, ascensores, contraincendios, eléctrico, catenaria, vías, una serie de elementos. 13 subsistemas. Sí, esos subsistemas estaban en el orden de aproximadamente el 50%. ¿Y esos estaban a cargo de la misma empresa de la obra física? Sí, correcto. Estaba a cargo de la misma obra. Entonces la obra se concluye por la parte civil y por la parte electrónica de los subsistemas. De ahí hay otro contrato, que es el contrato de trenes. Ese contrato estaba detenido por unas observaciones que había por parte de Contraloría y se suspendió fiscalización cuando llegamos. ¿Qué observó la Contraloría? Había un tema con el cumplimiento del VAE, del valor de agregado nacional, y un problema con el fiscalizador de los trenes que no estaba cumpliendo con el trabajo que estaba previsto, y se recibió el informe de Contraloría que se suspenda ese trabajo por parte del fiscalizador que estaba para aquella época. Correcto. Ya, entonces con esos dos antecedentes se empieza a juntar las piezas del rompecabezas, pero faltaba una pieza adicional, que es la pieza de operación del sistema. Esa pieza de operación, encontramos muchos estudios que valían millones de dólares, en donde se indicaba los posibles modelos de operación que el metro puede tener. Modelo de operación, correcto. Sí, y el modelo más adecuado, en base a toda la ingeniería que habían realizado varias marcas internacionales, 4 estudios internacionales, determinaba que el mejor modelo era una alianza estratégica. Ya. Una alianza estratégica es un modelo en donde un operador internacional o una empresa internacional con experiencia, correcto,
se asocia con Metro de Quito para operar el Metro de Quito. Y en este asocio hay que distribuir los riesgos de qué hace cada una de las partes en este asocio de operación. El modelo quedó determinado y perfeccionado en abril del 2020, en donde el operador internacional tenía que venir a colocar 120 millones de dólares de su dinero, no de dinero de Quito, ¿Ya? para garantizar la preoperación, que es la fase en la que nos encontramos ahora, y la operación por 3 años, mientras la ciudad reordenaba todo el sistema de superficie. Correcto. Entonces, ese modelo quedó listo en abril del 2020 y de ahí tenía que ser aprobado por el directorio del Metro de Quito. Esa aprobación nunca se dio, sino hasta agosto, septiembre del 2020, es decir, pasaron desde abril hasta agosto en una pelea política de que sí, de que no. Al final lo aprobaron y hacía falta la tarifa. Ahí entra otra vez la pelea porque Secretaría de Movilidad tenía que definir la tarifa, que luego la definió en 45 centavos, y empieza la pugna política por cambiar el modelo de gestión. Agosto, septiembre se aprobó el modelo de gestión. Sí. No es que se había elegido todavía una empresa internacional, la una parte con la otra, que es el Metro de Quito, no se había elegido, no había pasado nada, pero además se tenía que sí determinar el costo de la tarifa para que la empresa internacional también vea si le conviene o no en términos económicos. Claro, por supuesto, para que puedas generar un proceso y un concurso que sea real. No sabías qué plata ibas a generar porque no tenías una tarifa aprobada para el sistema. La tarifa se aprueba en diciembre del 2020 y de ahí continuaba la pugna política por cambiar el modelo de gestión. ¿Se aprobó en cuánto la tarifa? En los mismos 45 centavos, correcto. 45 centavos. Pese a que la tarifa técnica para poder sustentarlo es de $1.08, no se puede subir tanto la tarifa porque la tarifa de superficie estaba muy represada, en 25 centavos, luego en 35, pero se imaginan ustedes si el metro va a una tarifa mucho más alta cuando tiene un producto sustituto que es el trole. El trole por 35 centavos tomas un bus alimentador, el trole y otro bus alimentador, es decir, tienes 3 viajes por 35 centavos. El metro tendrías un viaje por $1, entonces no es atractivo para la gente. Eso se llaman productos sustitutos en transporte. Y eso es lo que no permite que haya una tarifa técnica real. Entonces, es decir, hay un subsidio además ahí, ¿no? Hay un subsidio que generar. Cuando uno escucha a las administraciones que acabaron de salir, que decían que el metro no necesita subsidio, daba hasta ternura, ¿no? Porque hacían unos cálculos muy errados de decir 400,000 viajes a 45 centavos, me da tanta plata, no necesito. Eso es absurdo. El país tiene una ley de media tarifa, es decir, hay un porcentaje de gente que paga una tarifa reducida por tercera edad, por estudiantes, por ciertos días, y eso genera que el valor del flujo financiero no sea 45, sea 40 centavos y medio. Y hay un valor de integración de pasajes. El metro por sí solo lleva aproximadamente de 120 a 150,000 viajes día, de gente directa. El resto de gente va por el sistema de integración. Entonces, en ese escenario, ya en octubre se advierte públicamente en varias entrevistas que si cambian el modelo de gestión que habían venido generando durante años. Octubre del 2020. Correcto, ya. Ya se advierte que si cambian el modelo de gestión, el metro posiblemente se demore 2 años más. Y lamentablemente pasó, porque por estas pugnas políticas cambian el modelo de gestión. En marzo del 2021, el directorio de Metro de Quito vuelve a cambiar el modelo de gestión y aprueba contratación de servicios. Es decir, el municipio de Quito tiene que pagar a un operador internacional sin importar si haga o no haga las cosas. Y la parte más crítica de esto, aprueba un modelo de gestión sin presupuesto. Ya. O sea, a ver, un modelo era una empresa con experiencia internacional que ponía 120 millones de dólares. Así es. Y estaba durante 3 años concesionado a favor de esa empresa, o hacia esa empresa, así era, pero digamos también como otro socio, el Metro de Quito, la empresa Metro de Quito. La palabra correcta no es delegado, o no es concesionado, no es concesión, es alianza estratégica. Alianza estratégica. Sí, esa es la palabra correcta. Y el otro, en cambio, es cuando se cambia el modelo de gestión, se dice, no, contratemos una empresa, nosotros le pagamos, en este caso esta empresa española y colombiana, que es la que ha venido, supongo, y ahí se cambia el modelo de gestión.
Hablábamos que en su época estaba un 80% la obra física, un 50% todo el otro sistema de los 13 subsistemas, mejor dicho. ¿En qué momento se acabó la obra física? ¿En qué momento? Y en qué momento los 13 subsistemas, además? Entonces, ahí empieza el problema, porque la falta de entendimiento de que no se puede contratar por servicios por ley nacional hace que el metro se demore más. Y claro, desde la parte política generan un estudio de 20 hojas, creo que son 25 con los anexos, en donde comparan el metro de Quito con una cadena de cafés, de una cadena de cafés de gringa que tiene mucha historia, y comparan los dos escenarios para decir que jurídicamente no es correcto. Y con ese análisis tan frío y tan vacío, deciden dar de baja. Ya ese es un tema netamente político, las autoridades lo juzgarán cuando sea necesario. Pero ahí empieza el problema, porque aprueban un modelo de contratación donde el municipio paga mensualmente al operador internacional una X cantidad de dólares, en este caso $2,5 millones, opere o no opere. ¿Y qué recibe el municipio? Nada, solamente gasto hasta ahora. Sumado al préstamo que ya estamos pagando de la que se construye el metro. Con un problema mucho más grave. Cuando se contemplaba esta inversión de 120 millones por parte del operador internacional, que ponía el dinero de su bolsillo, había 10 empresas interesadas. Cuando cambiaron el modelo de gestión y vieron que eso no estaba del todo transparente, hubo una propuesta. Entonces ya ustedes entenderán que hacer ni siquiera un concurso, sino un régimen especial para hacer esto, tiene muchos bemoles que serán observados en el futuro. El problema es que no hay el presupuesto para pagarle al operador internacional, y solo se contrató quien conduce los trenes y las estaciones. No se contrató nunca el mantenimiento de los subsistemas, y eso ya se acaba de transparentar. Es decir, se contrató por un valor más alto del que estaba previsto la operación y administración de los trenes y las estaciones, pero hace falta todavía contratar el mantenimiento de los trenes, de los subsistemas, que le va a costar a la ciudad aproximadamente $20 millones más, que tampoco hay presupuesto. ¿Hoy día está terminada la obra física? Está concluida la obra ¿Los física. 13 subsistemas? Está todo concluido, salvo el sistema de recaudo. Ese no hay. Ese no hay. Porque en la administración del doctor Rodas sacaron el sistema de recaudo del contrato. La intención original fue que a través de Secretaría de Movilidad se contrate un solo sistema para la ciudad. Cuando ese tipo de cosas ocurre, no solo despierta la ambición, sino la codicia. Porque es como que en Ecuador alguien dijera, vamos a hablar por celular solo por una marca específica de teléfonos, y nadie más puede comprar otra marca de teléfonos. ¿Por qué? Entonces, claro, eso tiene un trato no muy agradable, genera ciertos vicios, genera ciertos sobreprecios. Lo que tecnológicamente se hace hoy en día es un modelo de pagos abiertos, es decir, haciendo la analogía de los celulares, cualquier marca de celular, operadora, puede estar en el mercado mientras cumpla las características que exige la Superintendencia de Telecomunicaciones. Lo mismo es en este tema de recaudo. Cualquier equipo de recaudo puede operar siempre y cuando la Secretaría de Movilidad autorice y compruebe su uso para homologarlo. Entonces, no se trata de poner un solo sistema como era hace 20 años atrás, y que lamentablemente el metro cayó en ese modelo. Y esperemos que ya en esta administración municipal se corrija y se dé el paso a lo que es pagos abiertos. Claro, porque nosotros como ciudadanos decimos, oiga, qué tan difícil es que nosotros a través del celular, como pagamos el peaje, incluso ahora ya se paga, ¿no? ¿Cómo yo no puedo hacer una recarga de $5, tener mi código QR, acercarme a la estación y prácticamente ingresar, digamos, al tema del metro? Pero el otro, la automatización, el funcionamiento de los trenes, ¿eso está concluido? ¿Eso puede operar? Tampoco. A ver, vayamos por partes. El contrato de Metro de Quito decía que la obra se entrega en marzo del 2023. ¿Por qué alargaron ese periodo de entrega? Habrá que preguntar a las gerencias que estaban luego de que salí, porque la fecha de entrega siempre fue diciembre 2020. Cuando hubo el COVID, se alargó 6 meses y se alargó hasta junio del 2021, que esa era la fecha que tenía que realizarse. Por alguna razón,
Conforme iban cambiando las gerencias, iban alargando los cronogramas hasta llegar a marzo 2023. Y una vez que se llega a marzo 2023, recién ahí se entrega la obra. Entonces, cuando decían, vamos a operar en diciembre, era una falsedad absoluta, y ya bueno, con el tiempo ha quedado demostrado, se venía advirtiendo que eso no iba a ser posible, porque después de marzo que se entrega la obra construida y finalizada, y viene una fase que se conoce como pruebas al término. Es decir, hay una fase en donde el constructor y los fabricantes de los diferentes subsistemas se juntan en una mesa y empiezan a hacer las pruebas de forma independiente, como que tuvieses una orquesta y afinas instrumento por instrumento antes de tocar todos de forma organizada. Entonces tú generas este proceso de pruebas al término, que es lo que se está haciendo en este momento, y una vez que tú generas pruebas al término, viene la entrega-recepción final. La entrega-recepción final, hay dos hitos importantes. La una es por el contrato que tienes en el metro, y la otra es por ley nacional. Es muy importante cumplir la entrega-recepción por ley nacional, porque tienes que registrar 1.500 millones de dólares en bienes a nombre del municipio. Eso es lo que costó el metro. Eso es lo que costó la obra. La obra. Sí, porque llegó como a 2.300. Hay 2.009 millones en total, que son estudios, contratos complementarios, estudios de varios sistemas que hay que implementar y que todavía no están implementados. Pero como vienes, el costo de la obra 1.500. Sí, eso hay que registrar. Un poco más. Y eso hay que registrarlo y codificarlo, así como cuando uno hace un inventario normal que existe en cualquier empresa. Un escritorio, una silla, claro, computadores. Y tienes un código y le colocas una etiqueta, como funciona en cualquier empresa. Ahora haz eso con 1.500 millones de dólares y con partes que nunca han existido en el registro municipal. Entonces, ¿quién va a ser el equipo técnico que se encargue de definir esa codificación? Eso, en noviembre del 2020 igual, ya se solicitó a la Administración General que nos deleguen esa responsabilidad para poderlo hacer, y se dejó un esquema de consultoría para contratar un equipo técnico internacional que permita hacer ese trabajo. No lo han hecho todavía. Entonces, ¿qué resulta de esto? Que una vez que concluyan las pruebas, y estas son las fases para llegar a diciembre de este año, se genere un modelo en donde el Metro de Quito pueda recibir la obra de forma técnica por ley nacional, y que la Administración General registre todos esos bienes a favor de la ciudad, al inventario físico de la ciudad. Y una vez que ese proceso está concluido por ley nacional, ahí recién el Metro de Quito se da la vuelta y le dice al operador internacional que está contratado: te entrego la obra, estas son las características de la obra, esta es la contabilidad de la obra, estos son los planes de mantenimiento de la obra, para que de aquí a 6 años tú me puedas entregar en estas características. Eso no ha pasado todavía y es la parte. O sea, se lo ha hecho al revés. ¿Por qué se puso ya a funcionar? Porque se hizo incluso en determinado momento un cobro manual, además, ¿no? Para que la gente entre, si no estaba ni siquiera esto registrado. Por show político. Lamentablemente hay que decirle las cosas por su nombre. Fue un show político buscando llevarse las glorias de un trabajo que todavía estaba inconcluso. Ahora, los términos del cronograma que ha planteado el nuevo alcalde Pavel Muñoz, ese cronograma aparentemente es correcto con esas fechas. Esos son los tiempos que lleva el cumplir todo esto que falta para poderlo funcionar. A diciembre es posible que esté listo toda la infraestructura. Sí es posible lograrlo. Hay dos hitos muy importantes. Lo primero, la entrega de obra, que es lo que estamos conversando. Y segundo, que en esta reforma presupuestaria que ya tiene que empezar a tratar el Consejo, se consiga los 30 millones de dólares más que se necesita para contratar el mantenimiento, porque a un valor más alto del que estaba estipulado en los estudios, se generó una contratación solo del operador, pero no de los mantenimientos. Entonces no hay quien haga mantenimiento a los trenes, no hay quien haga mantenimiento a los subsistemas, no hay quien haga mantenimiento a la superestructura de las estaciones, del túnel, y eso cuesta dinero que tiene que estar ya en un proceso de contratación. ¿El modelo de gestión se lo puede cambiar? Yo creo que si hay la decisión política y la valentía de hacerlo, sería la mejor decisión. Porque si no, Metro de Quito se vuelve una empresa grande, obesa, por la normativa ecuatoriana que exige un grupo que administra un contrato, otro grupo que administra otro contrato, y no puedes repetir los equipos de administración de contratos. Entonces vas a tener
contratos de mantenimiento por un lado, contrato con el operador por otro lado, contrato de todo el diario, de las actividades diarias de metro por otro lado. Tienes un proceso de metrocultura que fue abandonado y que se vio la falta que hizo cuando hubo la estampida en Quitumbe. Entonces todo ese proceso tienes que volverlo a reactivar. Ese proceso se dejó 3.400 estudiantes formados de una universidad pública de la ciudad de Quito, con un proceso que tomó 7 meses de ensamblarlo, en donde docentes de muchas facultades de las universidades aportaron con su conocimiento y con su formación para generar un modelo educativo basado en valores. El metro tenía que ser un modelo seguro, incluyente, que garantice puntualidad, orden, limpieza, como la base de generar un modelo de cultura donde la gente respete la obra pública. Ese tipo de cosas lo dejaron de lado y lamentablemente eso generó que lo que pasó, ¿no? La gente se saltaba las barreras de acceso, la gente generó una estampida. ¿Te imaginas si esa estampida hubiese sido en el andén y alguien caía en las rieles? No había los protocolos. Gracias. Lamentablemente un tren se quedó parado en la mitad de la vía y hubo una entre estación y estación, ahí se quedó parado. Y se le mintió a la ciudadanía una vez más diciendo que esa parada fue porque alguien activó la tirolesa de seguridad. Cuando eso ocurre hay un protocolo escrito que dura 8 minutos. El operador de tren detiene la marcha del tren, bueno, se detiene automáticamente por los sistemas electrónicos. El operador de tren notifica a puesto de control central que va a revisar la tirolesa de seguridad que fue activada. Las cámaras del tren apuntan a esa zona y verifica si es que hay una emergencia. Si es que hay una emergencia realmente, activa otros protocolos de socorro, y si fue una travesura, como lo que lamentablemente pasó, cierra el circuito de emergencia, notifica al puesto de control central y el tren vuelve a accionar automáticamente. Lo que pasó es que alguien activó, pero no es que por eso el tren tiene que ser remolcado. Somos el primer caso en Latinoamérica de un tren remolcado por activar la palanca de emergencia. Lo que pasa es que no probaron los sistemas de emergencia y el sistema electrónico no reaccionó realmente a cuando el circuito volvió a ser cerrado. O faltó capacidad en el operador, o faltaron las herramientas, o no se probó los subsistemas, o no hubo comunicación con el puesto de control central. 4 alternativas que pudo haber pasado. Pero echarle la culpa a un ciudadano... Se pudo haber venido un tren encima, además, el que venía atrás, ¿o no? No es probable eso, ¿no? Sí existe esa posibilidad, por supuesto que existe, pero como por suerte solo se estaban moviendo 3 trenes, son 18 trenes, solo 4 trenes tienen actualizado el software para recorrer a 100 kilómetros por hora, el resto todavía ni siquiera se ha movido. Eso tampoco hay. Eso tampoco está, es parte de las pruebas del sistema sistema de señalización ferroviaria. Y una vez que todas estas pruebas hayan concluido, viene una fase que se llama marcha en blanco. La marcha en blanco es un proceso donde se simula que todo está funcionando: estaciones, barreras de acceso, recaudo, luces, emergencias, se prueba absolutamente todo. Y se prueba sobre todo la parte crítica, que es la distancia entre trenes. El sistema está diseñado para que la distancia entre trenes sea máximo, o el tiempo entre trenes sea máximo 2 minutos. Si es que programarían a 1 minuto, los trenes se chocarían. Sí puede pasar, como tú lo decías, es un caso crítico. Pero hay que garantizar que el software electrónicamente permite controlar todo el sistema a máximo 2 minutos de despacho entre tren y tren. Ese tipo de cosas son las que se están haciendo en este momento. Aplaudo públicamente de que se haya parado el tema de llevar gente. Se jugó con la ilusión de la gente, haciéndole creer que ya estaba listo. En realidad uno puede hacer esos viajes al interior, se lo he hecho varias veces, pero eso no significa que se pueda abrir operación comercial. Y una parte crítica que todavía falta en la ciudad: ¿cuándo se va a hacer la integración entre metro y trole? La primera fase de la ordenanza dice que la integración metro-trole es la primera fase de integración, es decir, la empresa metro, la empresa trole deberían ya presentar el plan unificado de operación, saber quién va a pagar los servicios de alimentación, saber cómo se van a distribuir la tarifa de integración y saber cómo van a integrar los circuitos entre lo que pasa en superficie y lo que pasa bajo tierra. Son 2 empresas públicas, ese plan debería estar listo. No se ha hecho nada. Señor Llanes, se nos ha acabado el tiempo, le vamos a volver a invitar porque sería bueno hablar de esta integración con el sistema trole. Me entraba a mí también de duda cómo se determina el costo real del pasaje, tanto para un sistema trole, para un sistema metro, para un sistema de transporte como es el que tenemos, el que vemos cotidianamente, digamos los buses, así como comúnmente se lo denomina.
y de eso queremos hablar. Lo vamos a volver a invitar posiblemente la próxima semana, unos 15 días, para hablar de esto, que además es muy curioso, es muy técnico, pero que la ciudadanía tiene las mismas inquietudes que seguramente yo las tengo. Lamentablemente el país tiene un retraso en los modelos de gestión de transporte de 45 años. Seguimos con un modelo de gestión en donde los buses no ven a la gente como un cliente, sino ven como una moneda, porque el incentivo que tienen es recoger gente y por eso corretean, por eso se cruzan, por eso hay accidentes. Al momento que el municipio logre cambiar el modelo de gestión a controlar el transporte por servicio, el modelo cambia. Chile lo ha hecho, Colombia lo ha hecho, Perú lo está haciendo, Argentina lo ha hecho, Brasil lo viene haciendo durante muchos años. Somos de los 3 países de Latinoamérica que tiene este retraso y con una salvedad muy crítica. Colombia y Chile modificaron hace 10 años ya un poco su modelo de matriz de energía limpia y hoy tienen más del 50% de la ciudad con buses eléctricos no contaminantes. En Quito hay 0. Muchas gracias, señor Llanes, por haber estado aquí. Lo volveremos a invitar. Ha sido Edison Llanes, ex gerente del Metro de Quito. Hemos estado hablando de un tema bastante interesante. ¿Qué pasa con el Metro de Quito? ¿Qué pasa con este cronograma que ha planteado, este nuevo cronograma que ha planteado el nuevo alcalde Pavel Muñoz? ¿Y qué es lo que se viene de aquí para adelante con todo este sistema de transporte, donde además el metro es una parte componente del sistema de transporte de la ciudad? Que pasen bien, amigos. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.